Estudio preliminar sobre la vegetación en la isleta Las Martinas, archipiélago Los Colorados, de los autores Caridad Rivera Cabo, Catiuca Ravelo Pimentel, Claudia María Pérez Reyes, de la Universidad de Pinar del Río, hermano Soy Montes de Oca. El área de estudio isleta Las Martinas, un bosque costero rica en especies vegetales y de la fauna, fue muy degradada por la acción antrópica para tierra de cultivo por los vecinos de la zona, desconociéndose la vegetación original de la misma. Se plantea como problema cuál es la composición de la vegetación en la isleta Las Martinas del archipiélago Los Colorados y como objetivo evaluar el comportamiento de la vegetación en la isleta Las Martinas. Se ubicó el área de estudio a través de las hojas cartográficas de la localidad Puerto Esperanza a escala de 1 en 25.000. Esta área pertenece a la UEB Flora y Fauna Los Colorados. Para el estudio de la flora se utilizó el método de parcelas temporales 10 por 10. La composición florística se determinó a través de las colectas de campo, utilizando literatura especializada. Una vez identificadas las especies, se determinaron las familias y se confeccionó el listado general. Para el estudio fisionómico de la vegetación se siguieron los criterios de Capote y Verazaín, así como los de Borghidi y Herrera. Se caracterizaron los estratos teniendo en cuenta las especies mejor representadas en cada uno de ellos, y para las características morfológicas se tuvo en cuenta los tipos biológicos de Raunquier, así como los modificados por L. Mermoyer-Dubois. Para determinar el tamaño de las hojas se utilizó la metodología de Raunquier del 34 modificado por Borghidi y para la lectura de criterios de Verazaín de 1979. El endemismo y sus categorías de amenaza se consultó el libro rojo de la flora vascular de Pinar del Río y la lista roja de las plantas amenazadas cubanas. Determinación de los índices de diversidad. Para determinar los índices de diversidad se utilizó el programa Biodiversity Pro, donde se determinó Shannon-Weaver y Simpson la abundancia. Para el área de estudio se determinaron un total de 59 especies, las cuales se distribuyen en 56 géneros y 34 familias. Las familias mejor representadas son Fabaceae con 6 individuos, Bromeliaceae, Poaceae y Rubiaceae con 4 individuos respectivamente, Boraginaceae con Bretaceae y Apocynaceae con 3 individuos. Esta familia, según Howard en el 73, la tiene incluida en el grupo de familias que más predominan en la flora de las Antillas. En cuanto al número de especies, los géneros mejor representados en el área de estudio fueron Tillandsia y Cordia. Al realizar estudios sobre características de la vegetación en bosques semideciduos, generalmente el tipo biológico que se destaca son las mesofanerófitas. Resultados similares obtuvo Rivera en 99, 2008, González y Martínez en el 2011 y León en el 2008, en investigaciones realizadas en vegetación de Bogotá. Sin embargo, analizando los tipos biológicos en la figura 2, puede apreciarse iguales porcientos entre mesofanerófitas y microfanerófitas, con un 25% de representatividad sobre las micromesofanerófitas, con un 9%, no encontrándose en esta área especies megafanerófitas, lo que corrobora la localización de esta área muy próxima a la costa, donde no se encuentra protegida esta vegetación. Al realizar estudios sobre características de la vegetación en bosques semideciduos, generalmente el tipo biológico que se destaca son las mesofanerófitas. Resultados similares obtuvo Rivera en el 99, 2008, González y Martínez en el 2011, León 2008, en investigaciones realizadas en vegetación de mogote. Sin embargo, analizando los otros tipos biológicos, puede apreciarse iguales porcientos entre mesofanerófitas y microfanerófitas, con un 25% de representatividad sobre las micromesofanerófitas, estas con un 9%, no encontrándose en esta área especies megafanerófitas, lo que corrobora la localización de esta área muy próxima a la costa, solamente protegida por una pequeña franja de manglar. En cuanto a la textura de las hojas, en la figura 3 se aprecia que existe predominio de las hojas coriáceas con un 26,4% y las membranáceas con un 19,3%, seguida de las cartáceas con un 13%.
siendo escasas las suculentas. Esta composición de la textura de las hojas es típica de este tipo de formación vegetal, corroborando lo planteado por Herrera en el 87 y resultados similares obtuvieron González y Martínez en el 2011 en estudios realizados en la vegetación asociada a Yuglans jamaicensis. Analizando el tamaño de las hojas según Ronquier, modificado por Borrell en 1974, en la flora de Cuba el mayor porcentaje lo tienen las hojas notófilas. Resultados similares se alcanzaron en esta investigación con un 57,9%, seguida de las micrófilas con el 14% y las macrófilas con el 10,5%. El porcentaje elevado de estos tipos de hojas responden al sustrato donde se desarrollan estas especies, al ser un suelo derivado de rocas carbonatadas, de ahí la similitud de la vegetación con el complejo de formación vegetal de Mogote. Resultados similares obtuvo Rivera en el 99 y 2008 y León en el 2008. Diversos trabajos sobre características de la vegetación en Cuba aseveran estos resultados. Para el área de estudio se reporta una especie endémica, Maníquera jaeniqui, subespecie wrightiana, en la categoría de en peligro. Se reportan 4 especies que aparecen en la lista roja de la flora de Cuba: Catesbei espinoso y Morinda arroyo, Genipa americana y Psicotria horizontal, y todas en la categoría de preocupación menor, siendo las especies de la familia rubiácea presentes en el área. En la tabla 1 se muestran los índices de diversidad basados en la abundancia relativa de especies, según Melo 2001. En las parcelas 2, 3, 6 y 7 la diversidad fue de 1,2 respectivamente, lo que indica que las especies existentes son igualmente abundantes. Se reporta mayor índice en la parcela 4 con valor de 1,3, correspondiéndose con la parcela que posee mayor número de individuos. La unidad de muestreo 1 presentó una acentuada diferencia con el valor más bajo con respecto al resto de las parcelas, con un 0,59. La misma representa la parcela más dominante en relación con el resto, destacándose la especie Rhizophora mangli como la especie más común. Sin embargo, con respecto a la diversidad de especies, existe una estrecha relación entre las parcelas 2, 3, 4, 5, 6 y 7 con respecto a la parcela 1. Los resultados anteriores son similares a estudios realizados por Fowler 2004 para el Golfo de México, en los que se reportan valores máximos de índice de diversidad de Shannon de 0,51 para el estrato arbóreo de manglar. El índice de equitatividad o uniformidad, que expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies de la muestra. Este índice oscila entre el 0,88 en la parcela 2 y 0,90 en las parcelas 3 y 6 respectivamente, con un comportamiento más estable alrededor del 0,8 para el resto de las parcelas de estudio. Con relación al comportamiento del índice de Simpson, se puede observar que a medida que aumenta la biodiversidad, aumenta el valor del recíproco, lo cual, según Magurra, 1989, debe ocurrir de esta forma. Se determinó un total de 59 especies, las cuales se distribuyen en 56 géneros y 34 familias. Predominio de mesofanerófitas y microfanerófitas con un 25%. Se destacan las hojas notófilas con un 61%. Y para el área de estudio se reporta una especie endémica, Maníquera jaeniqui, su especie wrightiana, en peligro. La parcela 6 es la de mayor diversidad. Bueno, mi nombre es Enrique González. El título del trabajo es la diversidad beta y las categorías de manejo de áreas protegidas de un colectivo de autores. A modo de introductorio, habría que hablar de ciertos apuntes que nos van a hacer falta para llevar el hilo de la presentación. Casi todos estamos claros que Cuba es la isla de más diversidad del Caribe insular y uno de los puntos calientes de diversidad más importantes del planeta.
producto de la elevada concentración de especies y endemismos, según Milmayer y un colectivo de autores. Bueno, dentro de Cuba, Pinar del Río aparece señalada como una de las regiones de importancia para la biodiversidad, de acuerdo a Mancina y colaboradores de 2017. Y bueno, por supuesto, siempre que se habla de diversidad, de biodiversidad, es necesario hablar de la conservación de ella. El término de diversidad, desde Whitaker en 56 y en el 60, donde empezó a hablar de niveles de diversidad, bueno, ha sido de motivo de mucha controversia en cuanto a si están bien o no definidos estos niveles de diversidad. Hay varios trabajos, sobre todo en la primera década del siglo XXI, se discutió mucho sobre estos temas, pero nosotros nos enfocamos para el trabajo en el concepto de uno de los dos niveles en los que también se desglosa la diversidad beta, de acuerdo a Jurasinski y colaboradores en el 2009, que hablan de que la diversidad de diferenciación resulta de la comparación de muestras teniendo en cuenta la composición de especies, frecuencia, abundancia o presencia-ausencia. Este concepto que separa en la clásica concepción de la diversidad beta sobre la composición de especies a lo largo de un gradiente, y habla de el recambio de especies y la comparación en la composición de especies entre diferentes sitios o comunidades. Y bueno, es importante también tener en cuenta que si mantener una alta diversidad beta no siempre es un resultado de la conservación deseable, hay que comprender la diversidad beta y es esencial para proteger la diversidad regional y puede ayudar directamente a la planificación de la conservación. El problema que identificamos para la investigación sería cómo contribuir a una correcta distribución de los esfuerzos de conservación de la biodiversidad en Pinar del Río, y como objetivo analizar la diversidad de diferenciación entre los pools de especies de plantas y anfibios de los distritos fitogeográficos de Pinar del Río y contrastar esta información con la distribución de las áreas protegidas de la provincia. En la metodología se tomaron los pools de especies de anfibios y plantas de los 6 distritos fitogeográficos de Pinar del Río, formando matrices de presencia-ausencia. O sea, se marcó los pools de especies de acuerdo a la distribución fitogeográfica de Bojidi. Se tuvo las plantas como la base para demarcar y bueno, después se crearon matrices de presencia-ausencia de estos distritos. Se realizó un análisis de conglomerado jerárquico usando el método de aglomeración, el vecino más próximo, y la métrica de Yacar, una de las que se aconsejan por la mayoría de la bibliografía para este tipo de estudios. Para el caso del pool de especies de plantas, se confeccionaron las listas usando el software Filacanto del Jardín Botánico Pinar del Río, la base de datos del herbario de dicha institución, la ubicación de algunos taxones descritas por Urquiola y colaboradores en el 2010, así como el propio criterio de los autores. Para el pool de especies de anfibios se tuvieron en cuenta los criterios de distribución de Ribarte y colaboradores en 2014, además el criterio de un experto para este grupo de la provincia. Vamos a hacer un alto en la pool de especies de plantas, porque más adelante veremos cómo resulta interesante los resultados que obtenemos, teniendo en cuenta lo que pudiéramos esperar. Si viéramos este gráfico, vemos que el pool de especies del distrito rosariense es más amplio. Si ya López y colaboradores en el 2005 habían hecho referencia al distrito rosariense como el refugio de la flora de Cuba occidental durante los procesos de extinciones masivas ocurridos en el archipiélago, y tuviéramos en cuenta la teoría de los pools de especies, entonces los otros pools de especies que deberíamos encontrar en la provincia deberían tener una composición de anidamiento proveniente de este distrito, que además coincide con la opinión de muchos autores de publicaciones sobre este tipo que dicen que los ecosistemas montañosos en Cuba son los de más alta diversidad. Este resultado es el dendrograma del pool de especies de plantas, o sea, es el análisis de clúster como resultado del análisis del pool de especies de plantas. Si vemos el resultado, encontramos que el distrito sabaloense, que está en el extremo inferior, parte de abajo,
El Sabaloense está en un clúster aparte. Los distritos pinarense y cajarbanense forman un clúster y los distritos guanacavibense, rosariense y viñalense formando otro clúster. Bohidi ya había dicho que el Sabaloense fue el sitio para numerosos endemismos formados en las alturas de Pizarra, que encontraron refugio ahí y constituyen endemismos conservativos en lugar de progresivos. Sin embargo, Ceja, en el 95, ya había hecho un análisis de los endemismos de la zona occidental, y había dicho que este distrito tiene muy poca relación con las áreas aledañas, como es el caso de las alturas de Pizarra, y había incluso propuesto las arenas blancas de Pinar del Río, de la Isla de la Juventud, como un sector aparte, fitogeográficamente hablando. En el caso de los anfibios, y estamos hablando de plantas y anfibios, los dos grupos de mayor endemismo para Cuba, el análisis del clúster da un resultado prácticamente igual. Encontramos sabaloense en un clúster aparte, pinarense y cajarbanense formando un clúster, y bueno, guanacavibense, rosariense y viñalense también, como mismo pasaba en plantas, en un clúster aparte. Entonces, anfibio, que es un grupo de muy alto endemismo en Cuba, según muchos autores, no solamente nos referimos a esto, pero son diferentes autores los que aseveran que la elevada diversidad de anfibios en un área determinada puede ser indicativo de una rica biodiversidad y de un estado de salud bueno de estos ecosistemas, o bueno o malo, o sea, es un indicador del estado de salud de los ecosistemas. Concluyendo los resultados encontrados, podemos ver el contraste entre la diversidad beta encontrada, analizada en el trabajo, y las áreas protegidas de la provincia. Si vemos en el mapa, en amarillo está el distrito sabaloense como un ente aparte, en verde tenemos viñalense, rosariense, guanacavibense, y en rojo pinarense, cajarbanense. O sea que en el color verde podemos encontrar dos parques nacionales, Parque Nacional Viñales y Guanacavive, y dos reservas de la biosfera, Rosario, Sierra de Rosario y Guanacavive, todas conservando características similares en cuanto a distancia taxonómica entre las especies. Sin embargo, en el color rojo, que tenemos el distrito pinarense y el distrito cajarbanense, tenemos categorías de conservación menores, y sabaloense, que tiene una reserva ecológica y tiene una reserva florística manejada, a pesar de que es el distrito de mayor diversidad beta de todo. Como conclusiones, lo que estábamos planteando, el distrito sabaloense, con su ecosistema sobre arenas cuarcíticas, es el de mayor diversidad de diferenciación de la provincia en cuanto a plantas y anfibios, los grupos de mayor endemismo en Cuba, los parques nacionales Viñales y Guanacavive, las más altas categorías de conservación de áreas protegidas en la provincia, además de dos reservas de la biosfera, Península de Guanacavive y Sierra de Rosario, resguardan recursos genéticos muy similares, mientras que los ecosistemas sobre arenas cuarcíticas con biotas tan distintivas y beta diversas poseen categorías de menor escala restrictiva. Recomendamos analizar la posibilidad de realizar cambios de categoría hacia otras de mayor grado de restricción para las actuales reservas florísticas manejadas a la mar San Ubaldo y los pretiles, así como la creación o ampliación de otras que incluyan a las alturas de Pizarra. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, en el marco de la Convención de Medio Ambiente y Desarrollo vamos a exponer un trabajo que se titula Monitoreo de la biodiversidad asociada a humedales interiores sobre arenas cuarcíticas en áreas protegidas de Pinar del Río. Los autores que se presentan a continuación, bueno, quien les habla, Vidal Pérez Hernández, Enrique González, José Manuel de la Cruz y Lázaro Yurniadoy García. El término humedal
Fue empleado originalmente a mediados de la década de los años 50 a raíz de una propuesta para establecer ambientes donde se ubicaban poblaciones de aves acuáticas. Y este vocablo actualmente es de amplia aceptación internacional, incluye un variado grupo de ecosistemas con características muy diversas, pero que bueno, que en todos ellos se distingue la presencia de agua como factor principal, al menos en una época del año. El área objeto de estudio se enmarca en la subprovincia Cuba Occidental, de acuerdo con Bojidi, distrito sabaloense, que tiene un basamento de calizas margosas, una cobertura con arenas de cuarzo de prácticamente un 99% de pureza en algunos relictos, y los ecosistemas que lo caracterizan son lagunas, ciénagas de charcos, permanentes e intermitentes. Los humedales interiores de Pinar del Río tienen diferentes características, por supuesto, como ya les decía, pueden ser intermitentes, pueden ser permanentes, estacionales, y tienen rasgos distintivos, como por ejemplo, lo que ya explicábamos, que se distribuye sobre arenas cuarcíticas. Ellos conforman la llanura lacunopalustre mayor del país, forman una red de humedales interiores de agua dulce con más de 2.000 cuerpos de agua y atesoran en relictos, como ya decía antes, donde está esta arena con una alta pureza, también una elevada diversidad biológica y endemismo. En el caso de las áreas protegidas, se encuentran muy cerca del istmo de Guanacavive, están el área núcleo de la investigación, donde están una gran parte de lagunas, ciénagas, charcos y pantanos, y también al norte de Pinar del Río, en el municipio Mantua, una reserva ecológica, Los Pretiles, que tiene una gran variabilidad de ecosistemas y donde también están incluidas estas arenas y además presentan otro tipo de ecosistemas que también con varios humedales interiores que aportan mucha variabilidad a estos taxones, a estas especies. Bueno, el objetivo es evaluar la biodiversidad asociada a los humedales interiores en áreas protegidas de Pinar del Río, donde a partir de nuestro estudio, nuestros monitoreos, han surgido importantes, no descubrimientos, pero sí redescubrimientos de especies que estaban o que son un poco difíciles de encontrar, como el sapito de las arenas blancas, pelícanos blancos con nuevos reportes para esta zona, especies insectívoras que son también características y otras especies que son difíciles de encontrar por su estacionalidad, ya son anuales o bienales. En el caso de las aves, bueno, se han encontrado 14 órdenes, no los vamos a nombrar, no es necesario. Está también por número de individuos y los órdenes que se presentaron, la familia de cada ave, de 45 especies, bueno, ahí están los mejores representados, títere, cachiporra, gallarete, pico rojo. En el caso de los anfibios reptiles hay 4 familias, por 9 especies, en los anfibios, los reptiles 8 familias y 14 especies, en los peces 13 especies y los moluscos 5. En el caso de los macroinvertebrados, en 7 órdenes y 15 especies, y aquí se listan cada una de ellas. En el caso de resultados también preliminares para la flora, porque seguimos buscando y estudiando nuevos taxones, sobre todo para su evaluación y la inclusión en la lista roja de Cuba y la IUCN, pues entonces hasta el momento se contabilizan 320 especies de plantas acuáticas y palustres ligadas directamente a estos humedales interiores, repartidas en 163 géneros y 81 familias. De ellas, 271 son hierbas, por supuesto, por la condición de hidrófita y del ecosistema donde se desarrollan, y ya, bueno, menos arbustos, árboles, trepadoras y epífitas. En el caso de estas especies, más del 80% están en categorías importantes de amenaza, ya sea en peligro crítico, en peligro o amenazada. Y entonces, solamente 50 de estas especies están por categorizar, que ya en este momento, la lista roja de Cuba, que se está actualizando, es muy posible que este número ya pueda variar por otros taxones nuevos que se han ido evaluando. En el caso de los extintos, 3, pero bueno,
se aclara que solo dos, ya son solo dos, de hace unos años hacia acá, porque Drosera brevifolia fue reencontrada en los pretiles después de varias expediciones. También dentro de la flora y vegetación se ha estudiado como parte de estas áreas el efecto nodriza, islas de fertilidad y relaciones positivas entre planta a planta. Hay nodrizas que ya están muy bien identificadas, como es el crisobalano icaco en los pretiles y la Birsonima gracifolia en sabana la mar. Sobre todo como nodriza para pino, que ha sido el resultado de investigación, incluso de una tesis de maestría. Las conclusiones: hasta la fecha se han inventariado 320 especies de plantas acuáticas y palustres, 9 de anfibios, 14 de reptiles, 13 de peces, 15 de macroinvertebrados y 45 de aves. Del total de especies, más del 80%, como ya decíamos antes, se encuentran en las categorías de amenaza más sensibles y constituyen preocupación mayor ante las transformaciones que están ocurriendo en esos ecosistemas. Y también la confección de nuevos planes de manejo para áreas protegidas. Se proponen, en esa confección de esos planes de manejo, se proponen especies nodrizas para la regeneración natural de estos ecosistemas. Recomendamos sistematizar la investigación en estos frágiles ecosistemas para facilitar información, sobre todo a los decisores, que son los que tienen que definir acerca del peligro que se cierne sobre ellos, con vista a su conservación. Continuar obteniendo datos a través de otros proyectos, otras investigaciones, otros monitoreos, para completar los vacíos de información que existen en las áreas protegidas de Pinar del Río. Y además implementar un estudio integral futuro que incluye el comportamiento de las especies invasoras. Muchas gracias.